Hola, mi nombre es Cristian de Jesús Correa Pérez, estudiante del SENA de la tecnología en diseño, integración y automatización mecatrónica. Hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 7 del telesquemario, esquemas básicos. Bueno, en los esquemas básicos, en dicho esquema abundan los componentes electromecánicos como los contactores. No obstante, hoy en día la alimentación mediante arrancadores y variadores ocupan un lugar importante en las soluciones que se suelen adoptar para el control de motores, por lo que también ofrecemos esquemas que utilicen este tipo de material. Control de un contactor. El control manual de un contactor tenemos mediante conmutador, mediante un pulsador a impulso, mediante un pulsador del cofre. Está mediante los pulsadores a impulso, mediante varios pulsadores a impulso y en la normal de impulso. Pues como pueden ver, acá están los diferentes esquemas en cómo se puede controlar un circuito. Control automático de un contactor o automático manual asociado. Tenemos el control automático, que sería este esquema, y el control automático manual mediante conmutador o autoparada a mano. Tenemos lo que es esclavitud de pulsadores en marcha, circuito de potencia, y tenemos el circuito de control. Tenemos el rearme automático, un contactor con circuito de control. Tenemos control de dos contactores, control manual de dos contactores, que sería mediante un conmutador y mediante de pulsadores a impulso. Tenemos los controladores manual de automático asociados de dos contactores mediante un conmutador e interruptores de posición, y tenemos mediante pulsadores a impulso de interruptores de posición. La alimentación del circuito del control. Está la alimentación directa del circuito del control. Está la parte de la conexión entre fases con seccionador, portafusibles y de potencia. Tenemos entre fases sin seccionador, ni fusibles ni potencias. Tenemos entre fases y neutros. Tenemos la parte de alimentación auxiliar del circuito de control y como tal el esquema de alimentación auxiliar. Alimentación del circuito de control mediante transformadores. Tenemos conexión de una extremidad del secundario al conductor de protección PE. Tenemos ninguna conexión del secundario ni del circuito de control al conductor de la protección PE. Tenemos el circuito separado, la tensión de seguridad muy bajas y circuito separado con rectificador. En la alimentación del circuito de control en corriente continua o rectificada tenemos lo que es la corriente continua sin reducción de consumo, corriente continua con reducción de consumo y corriente rectificada con rectificador incorporado al contactor. Tenemos la parte de señalización, que son las señalizaciones luminosas. Tenemos el piloto de bajo tensión, piloto de marcha y pilotos de paradas. También tenemos pilotos conectados a la bomba de receptor y pilotos de efectos. Tenemos señalización acústica, luminosa y acústica, lo que es avisador acústico con enterado y avisador acústico y piloto intermitente cíclico. Dispositivos de protección. La protección térmica en circuito de potencia y en circuito de control. Tenemos en alterna trifásica y monofásica y continua. Tenemos lo que es el rearme de autoesquema 2 hilos y el rearme autoesquema 3 hilos. Tenemos el rearme manual, la protección por sondas con termistancias PTC. En un circuito de control tenemos protección de resistencias de arranque o del autotransformador, circuito de control. Tenemos lo que es la protección contra funcionamiento monofásico en un circuito de potencia y en un circuito de control.
Tenemos la protección electromagnética con circuito de potencia y un circuito de control con relés electromagnéticos a retención y relé electromagnético sin retención. En arranque de los motores de jaula, el arranque directo de un motor monofásico, tenemos el circuito de potencia con un esquema A, esquema B y un circuito de control. Tenemos lo que es el arranque directo de un motor trifásico con interruptores en circuito de control y en circuito de potencia. En arranque de un motor trifásico con oscilacionador portafusibles. En circuito de potencia es con seccionador y sin seccionador, con control local con seccionador y circuito de control con local sin seccionador. Local y a distancia. Tenemos control local únicamente y control local con disparos a distancia. En arranque directo un motor trifásico mediante el disyuntor motor magnético. Tenemos lo que es el arranque de un motor trifásico mediante contactor y disyuntores, con un control local y a distancia, el control automático y mediante pulsadores. En arrancador inverso y directos tenemos con circuito de potencia y circuito de control en locales y a distancia y inversión entre línea 1 y líneas 3. Tenemos en la inversión entre línea 1 también y línea 2. Tenemos arranca un motor de vanado en partidos, arranque estrellado, triángulo, seccionador portafusible, arrancador de estrella con triángulo con disyuntor magnético, arrancadores estatóricos. Tenemos la parte de que es arrancador mediante un autotransformador, arranque de un motor de 2 velocidades en enrollamientos separados con disyuntores magnéticos. Tenemos lo que es el arranque de motores en anillos con rotórico de 3 tiempos y arrancador inverso con rotórico de 3 tiempos. La alimentación mediante arrancadores electrónicos. Tenemos arrancadores con sentidos de marcha y parada libre, de sentido de marcha, arrancadores de sentido de marcha y frenado cortocircuito al final del arranque, arrancador con arranque de cascada de varios motores, parada libre. Tenemos equipo de seguridad con inversor de redes, inversión de redes trifásico, circuito de potencia con circuito de control monofásico y circuito de potencia. Aparatos de medidas, están el amperímetro directo, el amperímetro en shunt y el amperímetro de transformador de corriente. Esto es todo, muchas gracias.